Hola amigos de Miguel Sus, bienvenidos a una transmisión en vivo más de Mantenimiento en un Clic. Los saluda Guillermo Tovar. ¿Qué tal? Daniel Hernández, un gusto verles. El día de hoy vamos a platicar de un tema interesante acerca de las soldadoras y cortadora de plasma. Diferentes tipos de soldadoras. Si ustedes entran a nuestra página www.mikkels.com.mx podrán encontrar nuestro catálogo donde pueden ver la amplia gama que tenemos de modelos, desde soldadoras de tipo convencional o transformador hasta las de tipo inversor, de diferentes capacidades y para diferentes usos, desde más casero hasta un poco de uso rudo. Son diferentes modelos para diferentes soldadura y diferentes materiales. La gama es muy amplia, los invitamos a que visiten nuestra página, puedan ver las características de cada uno de los modelos, pero el día de hoy tenemos algunos de los cuales vamos a platicar. De ese lado, ¿qué tenemos, Dani? En este lado tenemos una COTP-40, cortadora de plasma, una Sol 160i, soldadora tipo inversor, una Sol 100, soldadora convencional, y una Sol MIG 130 para soldadura tipo MIG. Así es, o microalambre, como comúnmente se le conoce en el mercado. Vamos a comenzar de este lado, Dani. ¿Qué nos platicas acerca de la cortadora de plasma? ¿Qué es una cortadora de plasma? En este caso, el plasma es la cuarta estado de la materia, que es similar al estado gaseoso, nada más que este está ionizado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, para que tengamos plasma, debemos tener alta temperatura y un choque eléctrico. En este caso, para usar este equipo, nosotros debemos tener una trampa de agua, tener una presión mínima de 90 libras, un cable de tierra y una antorcha. En la parte frontal podemos ver la perilla para regular el amperaje y un interruptor para regular el tiempo que va a estar operando el oxígeno en nuestra cortadora. Ahora, para usar este tipo de cortadoras nosotros tenemos que tener un compresor máximo de 10 caballos con 500 litros de aire para que nuestra cortadora de plasma funcione adecuadamente. En la parte trasera de nuestra cortadora de plasma tenemos nuestra entrada de aire y nuestro interruptor de encendido. Ahora, esta cortadora de plasma trabaja a 110 volts, corriente alterna. Lo que hace nuestra cortadora de plasma es calentar, o por así decirlo, el oxígeno o el aire que entra al equipo y sacarlo como plasma para hacer nuestros cortes de nuestros metales, ya que el plasma es una materia química. Así es, básicamente la cortadora de plasma lo que necesita es aire comprimido a por lo menos entre 45 y 90 psi o libras sobre pulgada cuadrada, lo cual podemos regular a través de la trampa de agua, como comentó Daniel, que ya viene integrada en el equipo dentro de su gama de accesorios. En principio, necesitamos quitar el excedente de agua. Al equipo no le debe de entrar agua para tener el corte correcto como debe de ser. Por eso es que se utiliza la trampa de agua. Segundo, regulamos la presión a través de esta perilla. Aquí nos indica el manómetro qué presión vamos a usar. Como les comenté, entre 45 y 90 libras. Ya que tenemos el aire, llega a la corriente de 127 volts y es una generadora de alta frecuencia. Entonces, en la parte de la antorcha, que es una de las partes principales, vamos a tener 4 elementos, que es la copa de cerámica, el electrodo, la tobera y el anillo o separador. Es ahí donde se genera ese pequeño arco que nos va a facilitar el corte. Son 4 piezas principales que son los consumibles que vamos a tener que estar reemplazando conforme utilicemos el equipo. La ventaja que tiene el electrodo Mikkels es que tiene 2 puntas, entonces se puede utilizar de ambos lados
conforme se vaya desgastando, le doy la vuelta y no necesito un electrodo nuevo, sino que tiene el doble de tiempo de vida, por decirlo de alguna manera. Este es el electrodo, doble punta, entra perfectamente, colocamos el anillo de cerámica, la tobera y por último la copa de cerámica. ¿Por qué? Como les comentó Daniel, aquí se mantiene una temperatura muy elevada, entonces por eso es que son de cerámica, para evitar que se quemen. Si fueran de baquelita o algún otro material, pues se irían dañando. El truco para el corte pues es precisamente no mantener esta pieza siempre en contacto con el metal, pero veamos cómo funciona. Más adelante vamos a ver un video de cómo se corta con el plasma, de manera sencillo, básicamente teniendo todos los elementos, lo que es aire con un volumen constante. Daniel les recomendó el compresor más ideal, pues para asegurarnos de tener siempre la cantidad de aire suficiente para que esté expulsando el aire. Aquí vemos cómo estamos cortando una lámina. En este caso, la capacidad de la máquina puede cortar láminas hasta 1/4. Ha habido algunos casos de prueba donde se ha cortado hasta media pulgada, pero hasta 1/4 no van a tener mayor complicación en cortar. Básicamente es un corte limpio, sin rebaba. Un punto muy importante es que no deforma la lámina, ya que no genera tanto calor como lo haría un sistema de oxígeno y acetileno, como le conocen, de sistema de autógena. Este tipo de cortadoras es muy común, por ejemplo, en los talleres de hojalatería y pintura, más en los que ya están certificados y le dan servicio, por ejemplo, como las agencias automotrices cuentan con este tipo de cortadoras para realizar los diferentes trabajos de la mina. ¿Por qué? Porque hace un corte sin tanta rebaba, más preciso y sin deformar la lámina, que a final de cuentas, una lámina que no se deforma es una lámina que no tienen que retrabajar, a la que le tienen que invertir tiempo, y sobre todo en temas de seguridad no le quita ciertas propiedades de resistencia. Por eso es que el corte con plasma es mucho más recomendable. E independientemente que si ya no utilizan los clásicos tanques de oxígeno y acetileno, pues estamos evitando ese riesgo de tener ese tipo de gases, ya que son altamente inflamables. ¿Qué más nos platicas de la cortadora, Dani? ¿Alguna recomendación? Que siempre la tengan aislada de donde están cortando, ya que si tiene algún contacto con donde están cortando, en este caso es una superficie metálica, va a ser una contratierra y va a dañar alguna de las tarjetas que trae internamente la cortadora de plasma. Así es. ¿Qué diferencia hay? Porque les platicábamos que pueden utilizar entre 45 y 90 PSI. ¿Qué diferencia va a haber si ocupo menos presión o más presión de aire para hacer mi corte, Dani? Bueno, pues es la capacidad de corte que te va a dar este equipo. Ya sea si tú tienes mayor presión, mayor grosor te va a dar en el corte. Si tú tienes menos presión, menos capacidad de corte vas a tener y menos grosor vas a tener como capacidad para cortar. Sobre todo es como desplaza. El aire sirve para enfriar la tobera, pero también para desplazar el material que ya se está fundiendo. Cuando se funde el metal, precisamente para poder hacer la inserción del corte, el aire nos ayuda a que penetre de manera más fácil. ¿Platicamos el ciclo de trabajo o platicamos los demás equipos y al final les decimos cómo es el ciclo de trabajo, Dani? Final ciclo de trabajo. Al final del ciclo de trabajo, porque ya que son de tipo inversor, funcionan de manera muy similar. Vamos a seguir hablando de las características. Y un punto muy importante, los ciclos de trabajo. Vamos a seguir con el modelo que continúa, que sería una soldadora tipo inversor, modelo Sol 160i. Platícanos, Dani, en este caso pues vamos a hablar de una vez de las dos para poder platicar de sus diferencias. Esta es una soldadora convencional de tipo transformador. Empecemos con esta, por favor, Dani. Ok, en este caso esta soldadora tiene exactamente el mismo poder que esta, nada más con la ventaja de que vas a tener más ligereza, te va a consumir menos amperaje, te va a consumir menos luz, como coloquialmente se dice. Además de que trabajan con electrodos de este tipo, ya sea que puedas soldar con electrodos de 1/8, 6013, o con una soldadora más grande que sería la Sol 200i, puedes soldar con electrodos hasta 7018.
Es un punto muy importante que la gente, cuando quiere adquirir una soldadura, los clientes, los usuarios, eh, siempre se basan primero en el presupuesto y segundo, a veces solamente se van por el tamaño, pero no investigan exactamente las características técnicas. Nosotros les vamos a comentar cuáles son las principales características que deben de tomar en cuenta y sobre todo, siempre hacen la pregunta si solda 6013 y 7018, es una de las más comunes. La soldadura 7018, aquí Dani nos va a apoyar a mostrarle los dos tipos de electrodo más comunes. Hay una gama sumamente amplia en cuestión de soldadura, en cuestión de características, aplicaciones. Eso es prácticamente un programa específico que le vamos a dedicar al tipo de soldadura y cómo soldar. Pero en este caso les está mostrando que cambia el color, cambia el tamaño de lo que es el fundente y sobre todo sus características, los materiales con los que están hechos y la aplicación. La 7018 es una soldadura más estructural que tiene cierta flexibilidad, cierta resistencia, pero necesitamos más amperaje y sobre todo un equipo con mayor ciclo de trabajo, con mayor capacidad para estar haciendo los cordones o la soldadura continua con el tipo 7018. No porque una soldadora la pueda fundir, quiere decir que la podemos usar de manera constante. En el caso de la Sol 160, ¿puede fundir la 7018, Dani? Sí, pero le va a costar. De hecho, para eso recomendé la que le sigue, la Sol 200i, ya que con esa puedes hacer unos cuantos puntos conectada a 220 volts. Así es, si quieres hacer cordones con la 160, no es lo más ideal, la vas a sobrecalentar. Lo más ideal es buscar el modelo que sigue, que ya tiene la capacidad para fundir esa soldadura, si es lo que realmente necesitas para el trabajo que vas a realizar. Si vas a realizar más tipo de trabajo de pailería, quieres hacer un trabajo en tu casa, a lo mejor fabricar una puerta o algo más sencillo, a lo mejor no necesitas una soldadura 7018, con la 6013 es más que suficiente y lo puedes utilizar con la Sol 160. Como les platicaba Dani, su característica principal es el peso. Únicamente cuenta, o más bien cuenta con circuitos impresos con componentes electrónicos, en este caso capacitores electrolíticos y sobre todo los IGBT, que son los transistores de potencia, que nos permiten la suficiente corriente como para poder soldar. A diferencia de una soldadora más tradicional o de tipo transformador, que esta tecnología en sí ya está cediéndole el paso a las nuevas soldadoras de tipo inversor. Si comparamos el peso en una Sol 100 contra una Sol 160, la diferencia es bastante, lo cual nos va a dar la opción a poder transportarla, moverla de forma más cómoda. Como les comentaba Dani, consumen menos corriente y sobre todo la salida no la dan en corriente directa. Ahorita vamos a tocar esos puntos importantes. Al igual que la cortadora de plasma, las soldadoras de tipo inversor tienen que estar aisladas. Quiere decir que en la superficie donde yo estoy soldando no tiene que estar en contacto con la soldadora. Si la puedo poner en un lugar aparte es lo ideal. Y si no, debajo de la soldadora tendría que poner algún material aislante. Puede ser madera, puede ser hule grueso. Un material que no sea conductivo es el que tengo que colocar debajo de la soldadora, pues para evitar daños a los componentes electrónicos. Trabaja a 127 volts y tiene un sistema de autoprotección en dado caso que no utilicemos la soldadura adecuada o excedamos el tiempo de trabajo. Platícanos, Dani, ¿cuál es el tiempo de trabajo de esta soldadora? Es de un 80%. Esto quiere decir que por cada 8 minutos debemos dejar descansar este equipo 2 minutos. Así es, en la parte de abajo del equipo viene una placa o la ficha técnica del equipo. Ahorita probablemente no lo podamos ver, pero esto lo pueden encontrar en nuestra página Mikkels, donde vienen todos los modelos con todas sus fichas técnicas, las pueden descargar, www.mikkels.com.mx, en los cuales les va a indicar en función al amperaje cuál es el ciclo de la máquina y viene en porcentaje. Si aquí me dijera, por ejemplo, un ciclo del 60%, ¿cómo lo tengo que interpretar, Dani?
Esto quiere decir que son 6 minutos de trabajo por 4 de descanso. Así es, si fue el 80%, 8 minutos de trabajo por 2 de descanso. Es muy importante respetar estos tiempos o estos ciclos, ya que es lo que le va a permitir prolongar más la vida al producto y no tengamos un daño por sobretemperatura en los componentes internos. ¿Qué accesorios vienen incluidos con esta máquina, Dani? En este caso viene una pinza de tierra y una antorcha. Así es. En algunos casos tiene una careta electrónica. Así es, recordemos que estas caretas electrónicas Mikkels en algunos modelos ya vienen incluidas y si no tenemos una gama muy amplia la pueden checar en nuestro catálogo, pues ya que es un accesorio que nos permite soldar de manera más fácil. Obviamente estos equipos ya están probados, están certificados, tienen los accesorios la suficiente capacidad como para resistir la corriente a la que van a trabajar. Entonces es muy importante tener esa precaución de conectarlo a la corriente adecuada, aislarlo de la superficie de la que vamos a soldar y utilizar el tipo de soldadura correcta. ¿Qué me puedes platicar de la Sol 100, Dani? En este caso es una soldadura convencional tipo transformador que trabaja a un 60% y va conectada a 110 volts. En este caso, este equipo consume 44 amperes. Así es, y su potencia se regula a través de esta perilla, a diferencia de la Sol 160, que tiene un potenciómetro en la parte frontal, donde podemos seleccionar de manera muy fácil y de manera muy precisa la cantidad de corriente que queremos aplicar. Aquí tendríamos que ir moviendo una perilla con un mecanismo interno que en la parte superior nos va a indicar con una aguja la cantidad de potencia que tenemos en función al diámetro o el espesor de la soldadura que queremos utilizar. Aquí nos lo va a especificar. Entonces es una soldadora, como les comenté, sí en efecto pesa más, tipo transformador. Al final de cuentas trae una bobina en su interior donde se genera el alto voltaje para poder generar la soldadura, y en este caso soldamos con corriente alterna, a diferencia de las de tipo inversor que soldamos con tipo de corriente directa. ¿Qué ventaja nos da soldar con corriente directa, Dani? Cuando nosotros soldamos con corriente directa tenemos, digamos, más control en la soldadura y vamos a hacer trabajos más profesionales en este caso. Así es, sobre todo una soldadura de mayor calidad. Y aquí vemos la parte donde vienen conectadas también el maneral para la soldadura y su pinza de tierra. Recordemos que siempre tenemos que tener en contacto la tierra si queremos soldar. Como les comenté, vamos a hacer una sesión exclusiva de tipos de soldadura y cómo soldar con nuestras máquinas que están viendo aquí. Vamos a platicar de la Solmix 130. Esta es una soldadora diferente a las otras que les acabamos de comentar. ¿Por qué? Por el tipo de soldadura. Utilizan el microalambre. Muéstranos un electrodo, Dani, que tenemos del otro lado. A diferencia del electrodo, el microalambre es este alambre que vemos aquí, que este es un tipo flux. ¿Sostienes, Dani? Y vamos a encontrar diferentes calibres en el mercado y diferentes colores. Entonces es importante conocer las características del microalambre que vamos a utilizar para poderle sacar el máximo desempeño a nuestro equipo, obviamente para realizar el trabajo no solo más fácil, sino con la mayor calidad. Esta es una soldadora, como les comentamos, bastante versátil, porque puede utilizar gas o puede soldar sin gas. Al utilizar la soldadura tipo flux libre de gas, ¿qué materiales puedo soldar, Dani? Puedo soldar acero al carbón, sobre todo acero negro, acero al carbón, negro, que es el más comercial. ¿Y este otro tipo de soldadura qué es? Es para microalambre para soldar con gas. Con gas, exactamente. ¿Qué tipos de materiales puedo soldar con gas? Igualmente acero negro y acero al carbón. En algunos casos podemos comprar microalambre para soldar aluminio o acero inoxidable. Así es. En la parte de atrás vamos a comenzar por
la parte de atrás. Tenemos el ventilador que va a estar enfrente de nuestro equipo y tenemos una conexión para poder colocar la manguera del gas que vayamos a utilizar. En esta conexión podemos utilizar, por ejemplo, para el aluminio, gas argón. Dejamos ahí la toma y vamos a ver la parte frontal. Ahí mismo la parte frontal. Así es. En la parte frontal, pues obviamente sale nuestra antorcha especial para microalambre, que ahorita vamos a ver cómo está compuesta, y nuestra pinza para cerrar el circuito. Vemos que tenemos dos indicadores: sobrecalentamiento cuando está encendido, la velocidad del microalambre y la potencia que queremos aplicar. Aquí estaría apagado, encendido al 30%, 60% y el 100% de la potencia del equipo. En este caso la Solmix 130. Puedes soldar con estos microalambres que tenemos aquí. La característica que deben de cumplir es que sean de 0.8 milímetros o 32 milésimas de pulgada, y el tipo de microalambre va a ser en función a lo que vamos a soldar. Si yo, por ejemplo, quiero soldar acero inoxidable, tengo que conectarle gas CO2 con microalambre para acero inoxidable. Si quiero soldar aluminio, conecto argón con microalambre para aluminio. Así de sencillo es identificar el tipo de soldadura que vamos a usar. Y platícanos esta parte que viene aquí en la antorcha, Dani. Sí, en este caso tenemos una boquilla. ¿Cuántas vienen con el equipo? 3, para que tengamos algunas refacciones. Y en este caso nosotros podemos retirar esta también. Y por aquí entra nuestro microalambre. Así es, el microalambre se carga en la máquina. Aquí se ubica, entra por aquí, viaja por la manguera del... Así es, se coloca sobre la máquina en este portacarrete, entra en este componente que le da tracción y va a expulsarlo por aquí. Por eso es que les comentaba que se puede seleccionar la velocidad con la que va a salir aquí. Cuando yo activo este gatillo, lo que hace es que permite que vaya saliendo el gas, si es que estamos usando gas, y el microalambre a su vez lo va expulsando por aquí con la velocidad que nosotros decidamos. Eso va en función al tipo de soldadura que voy a utilizar, el acabado que le quiero dar y sobre todo al expertise del soldador. Aquí va a ser en función si quiero que sea un cordón delgado, si quiero poner más material, aquí es donde lo voy a escoger. Y la potencia para poder fundir el material, de aquí se va a escoger. Entonces prácticamente son muy sencillas de utilizar. Presiono el gatillo, sale el microalambre y puedo comenzar a soldar. ¿Qué ciclo de trabajo tiene una Solmix 130? Lo podemos ver en su placa, que está aquí al frente. Tenemos ciclo de trabajo del 60%, eso quiere decir 6 minutos de trabajo por 4 de descanso. Recuerden, es muy importante identificar en función a la soldadura cuál es el ciclo de trabajo de cada equipo y respetarlos. De esta manera nos vamos a asegurar que trabajen por mucho tiempo, que no tengan daños y no tengamos que estar reinvirtiendo en realizar una reparación. ¿Esta también la debería de aislar, Dani? ¿O puedo colocarla sobre la superficie donde voy a soldar? Igualmente debe aislarla, ya que puede hacer alguna contratierra. Igualmente, aunque no es inversora, tiene tarjetas electrónicas que pueden dañarse. Así es correcto. Siempre recomendamos que estén en superficies diferentes, o si la necesidad nos obliga a ponerla sobre la misma superficie donde estamos soldando, colocar un aislante en la parte de abajo de las soldadoras. Básicamente todas cuentan con accesorios muy similares. La pinza para cerrar el circuito, que se conoce como tierra, la antorcha o el maneral para sujetar los electrodos en este caso, y en el caso de la cortadora, igual su antorcha para hacer el corte, y la trampa de agua para quitar el excedente de humedad, ya que la humedad no se lleva con la corriente. Para nada hay ningún riesgo de electrocución, sin embargo el tipo de acabado es el que llega a variar. Si tenemos agua en la línea neumática, vamos a tener un corte un tanto menos preciso.
¿Algo más que necesitemos recomendar sobre sus usos y sobre sus precauciones, Dani? Ok, por ejemplo, en la Sol 160i, antes de conectarla, revise la parte trasera del equipo. Aquí le indica a cuánto va conectada y a qué amperaje trabaja. En este caso, las soldadoras tipo inversor ya vienen bivoltaje. Esto quiere decir que trabaja 110 y 220. Ahora, el cambio lo hace automáticamente. Si nosotros conectamos la clavija a 220, la soldadura la va a detectar y automáticamente va a hacer la conversión a 220. Así es un punto muy importante, pero no todas las soldadoras vienen bivoltaje. Entonces, siempre revisar el manual del operario y sobre todo la parte de atrás del equipo, qué es lo que les indica. Si les indica 110, únicamente se puede alimentar con 110 a 135 volts. Si les indica 220, puede ser desde 110 hasta 220 volts y la máquina se adapta al tipo de corriente de entrada, sin que haya mayor complicación y obviamente a 220 tienden a fundir mucho más fácil la soldadura, pero pues no todos los negocios, establecimientos o domicilios tienen una luz de 220 volts, pero con la corriente de 127 es más que suficiente para que trabaje una soldadora de tipo inversor y logremos fundir la soldadura de la manera que lo necesitamos para poder hacer trabajos de calidad y sobre todo para asegurarnos de utilizar el modelo adecuado en función a nuestra necesidad. Platicábamos del gas, Dani. ¿Para qué nos sirve el gas en el caso de la microalambre? Porque, por ejemplo, podemos soldar acero negro con o sin gas. Entonces, ¿qué diferencia debe haber en mi soldadura si yo uso o no uso gas? Pues es una soldadura mucho más limpia. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama? Aísla el aire de la atmósfera y nuestra soldadura va a quedar mucho mejor, ya que la fusión se va a hacer mucho más pura y la soldadura, en el caso, por ejemplo, si nosotros soldamos con aluminio, la soldadura va a agarrar las propiedades del aluminio o del acero inoxidable. Así es, lo que se trata es de crear una atmósfera controlada, así como lo hacen los electrodos que traen este revestimiento. Forman una gran combustión para quemar la mayoría de la parte del oxígeno que rodea la soldadura, para que el material se pueda penetrar y adherir de la manera adecuada sin generar ningún tipo de óxido. Lo mismo, el gas que sale por aquí crea esa atmósfera controlada para ayudarnos a tener una mejor soldadura. Como les comentamos, la soldadura tipo flux también ya trae un tratamiento que al aplicarla, aunque no estemos inyectando ningún tipo de gas a la máquina, con la soldadura tipo flux se puede generar una soldadura de excelente calidad, ya que también se logra crear esa atmósfera debido a los aditamentos químicos que trae este tipo de soldadura, que inclusive es un tubo hueco, para que lo identifiquen, y se puede lograr una excelente penetración, una excelente adhesión de la soldadura al material, pues a lo que le vamos a aplicar o los materiales que vamos a unir a través de esta soldadura. Mantenimientos, Dani, platícanos cada qué hacerle, pues vamos a empezar modelo por modelo a la cortadora, cada qué le hago un mantenimiento. Pueden ser, depende al uso, 300 horas de trabajo o cada 6 meses, si es un uso constante. Si es un uso extemporáneo, pueden ser 700 horas de trabajo o cada año. En este caso se le hace un mantenimiento preventivo, ya sea sopletear el equipo, ya sea en este caso el último mantenimiento que mencioné, sopletear, yo calculo cada año. Así es, en el caso de las soldadoras, pues prácticamente su mantenimiento es mucho más sencillo, simple y sencillamente tener las precauciones de operación al voltaje correcto con la soldadura adecuada, ciclos de trabajo adecuados, no rebasar su ciclo de trabajo es muy importante para no dañar el equipo y pues sobre todo conservar su garantía. Utilizar los accesorios originales, si vamos a usar una extensión es importante que sea del calibre adecuado. Es muy común que donde vamos a soldar pues no tengamos un conector cerca. ¿Qué extensión puedo usar, Dani? Una de calibre 10 o 12 mínimo. Así es, 8 o 10 está genial, para que no tengamos problemas de sobrecalentamiento con el equipo. Otra cosa que también a veces el usuario tiende a hacer es hacer unas extensiones porque no alcanza la máquina hasta donde va a soldar. Entonces sí se puede llevar a cabo las extensiones, pero obviamente en función a la distancia
va a ir bajando la potencia del equipo, o sobre todo, mientras más distancia, más le voy a exigir a mi equipo. Tal vez sí nos esté dando la suficiente corriente para soldar, pero lo voy a llevar a su máximo de su capacidad para poder proveernos esa corriente si es que yo hago una extensión en el maneral, en la pinza de tierra, en la antorcha. Es muy importante procurar mejor colocar la extensión al cable eléctrico con el calibre adecuado y no hacer extensión en sus otros accesorios. Y así puedo desplazar la máquina hasta donde necesito soldar, únicamente haciéndole la extensión en la parte de la conexión eléctrica. Fuera de eso, básicamente, las soldadoras son unos equipos muy longevos, de alta resistencia. Obviamente recomendamos no dejarlos en los exteriores. Sí se puede soldar, por ejemplo, en un día soleado, sin embargo, no permitir que los equipos se mojen. Ese es un punto muy importante, ya que no son equipos sellados, no son equipos que sean herméticos. Precisamente traen un ventilador para enfriar los componentes internos, todas las soldadoras o la mismísima cortadora de plasma. Entonces, por este tipo de ventilaciones puede entrar el agua y una vez mojados los elementos internos, podríamos llegar a tener pues intercambio de voltaje, intercambio de señales y que se quemen algunos componentes electrónicos, sobre todo como les comentamos en la parte de los que traen tarjetas electrónicas tipo inversor. En ese caso son susceptibles a las variaciones o a los cortocircuitos que se puedan llegar a generar por la conductividad del agua. Entonces vamos a procurar usarlos, si bien en espacios abiertos, pero nunca bajo la lluvia. ¿Algo más que necesitemos agregar, Dani? No. El staff nos comenta que vamos a hacer un corte para poder regresar con la sesión de preguntas y respuestas. Enseguida estamos con ustedes. Bienvenidos amigos, ya estamos de nuevo con ustedes. Vamos a iniciar la sesión de preguntas y respuestas. Les comentamos que posteriormente vamos a hacer un video exclusivo de tipos de soldadura y cómo se hace su aplicación. Nos comenta el staff que tenemos algunas preguntas. Vamos a ver qué nos comentan nuestro foro. Nos comenta Ángel Hernández, ¿cuál es la ventaja en la Solmig de soldar con o sin gas? La ventaja, como les platicaba Daniel, del usar gas es crear esa atmósfera controlada y tener una soldadura de mayor calidad. Hoy en día ya existen diferentes tipos de soldadura en el mercado, hay diferentes marcas, diferentes calidades, pero sobre todo con ciertas propiedades que nos van a facilitar mucho el soldar sin gas, que es lo que más nos han pedido algunos usuarios, ¿no? Que el equipo lo puedan utilizar sin gas, pero tienen el plus de utilizarlo, ya viene toda la adecuación en la máquina para llevarlo a cabo y tener disponible más gama de soldadura, ya sea aluminio o acero inoxidable. Nos pregunta Arturo Nieto, ¿cuál sería la consecuencia si no respetamos el tiempo de trabajo y descanso de las soldadoras? ¿No tienen un switch en automático? No tanto consecuencia, sí traen un modo de protección, inclusive aquí en la parte frontal indica sobrecalentamiento. Igual la Sol 160 trae un indicador, un LED, que si nosotros no respetamos los ciclos de trabajo, automáticamente se van a un modo de protección, dejan de soldar por unos minutos en lo que se vuelve a enfriar la máquina
pero automáticamente se van a ese modo de protección. Nos acaba de preguntar Saúl Moreno, ¿cuál de esas máquinas de soldar ¿con cuál de esas máquinas de soldar puedo hacer headers para Subaru? ¿Con cuáles son máquinas para soldar? Puedo hacer headers para Subaru. Pues hay diferentes soldadoras con las que puedes utilizar. Por ejemplo, la Sol 160 sin problema puedes soldar algún tipo de escape, pero lo que más se utiliza en mofles o escapes es el microalambre. Yo te recomiendo la Sol MIG 130 y si puedes utilizar, dependiendo del material que vayas a utilizar en tus headers, puedes usar o no gas. Nos pregunta José Lira, ¿por qué en el empaque de la 160 dice que trabaja quemando 70-18? La 70-18 sí la puede quemar, pero únicamente para puntos. Si quieres realizar cordones, no va a ser el modelo ideal. Ok. Las soldadoras tipo inversor, ¿qué calibre debe de usarse en la extensión para conectarse a la luz? 8 o 10. ¿Hasta qué varilla o electrodo queman? 63 es lo más común. En los modelos que tenemos aquí el día de hoy sería lo más adecuado 63. ¿Cuál es el grosor de acero o el calibre que corta la cortadora de plasma? Pues podemos ir desde un 16 hasta un cuarto de pulgada. ¿Cómo se usa la soldadora tipo inversor y cuánto tiempo de trabajo por cuánto de descanso? En función al modelo. La soldadura de tipo inversor la conectas a una corriente 127 volts. Tenemos tu pinza portaelectrodo y tu pinza de tierra para cerrar el circuito. Una vez que ya los alimentas, puedes comenzar a soldar respetando los ciclos de trabajo. La diferencia va a radicar no tanto en el uso, sino en el método para generar el alto voltaje. Una soldadura convencional te trabaja con un transformador y una soldadora de tipo inversor trabaja mediante componentes electrónicos, en este caso transistores de potencia. Amigos, por nuestra parte ha sido todo. Es un placer que estén con nosotros. Nos despedimos y esperamos verlos el siguiente viernes con un tema diferente. Si tienen alguna sugerencia, háganoslo saber, pues para poder poner esa ponencia y mostrarles el equipo que deseen.